Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. También tenemos cultos, quizás la mayoría ya saben, en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos, a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles. Todos están bienvenidos para escuchar la palabra del Señor y buscar a Dios de veras. Pues antes de tener nuestro mensaje, comenzando en Salmo 103, vamos a escuchar una pieza de música. Vamos a invitarles a abrir sus Biblias al libro de los Salmos, Salmo 103. Hemos escogido un tema de bastante importancia en este mensaje, conociendo a Dios como Padre. Conociendo a Dios como Padre. La verdad es, amigo mío, que Dios puede ser conocido en una manera personal e íntima como Padre. Lo que nos hace falta hoy en día en nuestro mundo es una imagen fiel, de un Padre fiel. Un Padre que está comprometido con Dios porque le conoce y le teme. Y un Padre que está comprometido con su familia según el ejemplo de Dios el Padre. Proveyendo no solo lo material, sino proveyendo lo espiritual para su familia, guiándole a su familia en los caminos de Dios. Pero entonces el problema en el mundo hoy día es una gran falta de padres fieles.
padres conforme al corazón de Dios, el ejemplo de Dios. Y hay que hacerse la pregunta, ¿cómo puedo proveer para mi familia en cuanto a conocimiento de Dios cuando yo no tengo el conocimiento de Dios en una manera personal e íntima? ¿Cómo puedo impartir este conocimiento que no tengo? ¿Cómo puedo proveer para ellos lo que yo no tengo? Entonces, la primera cosa para cada padre es conocer a Dios primero y después dar ejemplo y dar enseñanza a otros de la abundancia de mi propia experiencia. Entonces surge la pregunta, ¿en qué maneras puede uno conocer a Dios como Padre? En una manera íntima y personal. Y uno de los efectos será que vamos a poder transmitir este conocimiento a nuestras familias y a todos los demás en nuestro alrededor. Pero primero, amigo mío, usted tiene que conocer a Dios como Padre y esto va a cambiar toda tu vida personalmente y va a afectar las vidas de todos en tu alrededor, especialmente de tu propia familia, tus propios hijos. Bueno, ¿cómo puedo yo conocer a Dios como Padre en una manera personal e íntima? Número uno, se puede conocer a Dios en su compasión y comprensión. Conocer a Dios, conocer su compasión y comprensión como Padre. Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aquí vemos un Dios que es compasivo, que se compadece de los que le temen, y un Dios comprensivo. Él conoce nuestra condición, que somos polvo, conoce nuestras debilidades humanas, y tiene compasión y comprensión a la vez. Dice en 2 Corintios 1:3 que Dios es el Padre de misericordias y además es el Dios de toda consolación. Así es Dios el Padre. En Isaías 63:9 dice acerca de Dios y su relación hacia sus hijos, el pueblo de Israel, en toda angustia de ellos, hablando de su pueblo, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Que no es hermoso y confortante saber que hay un Dios en los cielos que me conoce, me comprende y siente lo que estoy sintiendo? Y tiene la capacidad de acercarme a Él en una relación personal e íntima para que pueda conocerle. Como un padre terrenal se compadece a sus hijos, con este mismo tierno amor y comprensión, Dios el Padre se compadece, pero la condición para experimentar eso es a los que le temen, a los que le temen. Podemos disfrutar los beneficios del amor de Dios y su compasión y comprensión. Disfrutar los beneficios de su amor sin conocerle a Él. Vamos a ver esto en un texto en el próximo punto. El amor de Dios es universal hacia los malos y los buenos, hacia sus hijos y hacia los que no son sus hijos. Pero conocerle y en una manera personal e íntima es reservado para los que le temen a Él, que tienen el temor de Dios. Número uno puede conocer a Dios como Padre, conociendo su compasión y su comprensión. Número dos, uno puede conocer a Dios como Padre al ver su provisión. No solo su compasión y comprensión, sino en su provisión Dios manifiesta su amor como Padre. Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dice así, da una invitación. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe,
Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas son promesas de Dios a los que le temen, a los que confían en Él como mi Padre Celestial por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora da una ilustración. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice Jesucristo a nosotros, padres terrenales, pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y la condición siempre es los que piden solo en el nombre de Jesucristo su Hijo, confiando en Él como Salvador personal y único mediador entre Dios y los hombres. Los que piden de esta manera, con fe, reciben. Dios abre la puerta. Dios da a los que están buscando. Entonces, mire, Dios el Padre es bueno. Y dice en Lucas 6:35, es benigno, bueno, para con aún los ingratos y los malos. Dice en Mateo 5:45, que Dios el Padre hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Su bondad es universal. Pero su provisión especial, su provisión prometida es reservada para sus hijos. Dios da buenas cosas a todos, pero Dios no promete contestar las oraciones para cosas específicas y especiales a todo el mundo. Dios no promete contestar las peticiones de los inconversos, de los que no han confiado en su Hijo como único y suficiente Salvador. Él es el único camino a Dios y al cielo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacerdote, el gran sumo sacerdote en el libro de Hebreos, y el único abogado para con el Padre, 1 de Juan 2:1. Entonces, su provisión, conocer a Dios el Padre y recibir su provisión especial, es una experiencia reservada para sus hijos, los que le pidan, y claro, en el nombre de Jesucristo su Hijo. Pero si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios a sus hijos que creen en su Hijo Jesucristo? Dios puede ser conocido en una relación personal e íntima como Padre. Él se revela en su compasión y su comprensión como Padre. Él se revela en su provisión como Padre. En tercer lugar, Él se revela en su dirección, en dar dirección divina para las vidas de sus hijos. Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados, ahí es la dirección de Dios en una vida espiritual, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios el Padre ha dado el don del Espíritu Santo a todos los que han creído en su Hijo y le han recibido a Cristo como su Salvador personal. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de sangre humana, ni de voluntad humana, ni de carne humana. No es un engendro o nacimiento humano, es un nacimiento espiritual dado milagrosamente a todos los que han recibido al Señor Jesucristo, crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación y perdón eterno. Gracias a Dios que los que reciben a Cristo también reciben el don del Espíritu Santo, y ahora Dios es su Padre.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y noten versículo 15, Romanos 8:15. Pues no habéis, hablando a los que ya habían recibido a Cristo y su Espíritu, pues ya no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, un término íntimo de un hijo, aún un niño, que con todo cariño, con todo afecto, con toda confianza y amor. Padre, Padre, o Abba, Padre. Papá, papá. Dice, los que son nacidos del Espíritu Santo experimentan algo que nadie más puede experimentar. En el fondo de su ser claman, Abba, Padre. Abba es una palabra aramea, que es un término íntimo, que yo siento, yo sé en el fondo de mi ser que Cristo murió por mí y yo lo he recibido. Dios me ha perdonado, Dios me ha amado con un amor eterno y su Espíritu testifica. Mire, versículo 16, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios y ahora herederos de la vida eterna, la gloria eterna en un reino eterno. Pero no solo esto, sino tenemos el privilegio entonces de ser guiados por Dios en esta vida terrenal. La promesa de la dirección divina de Dios, como oró David el salmista en Salmo 143, si quiere notar por ahí, Salmo 143, versículo 10, David oró a Dios el Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Antes de ser salvo, ser cristiano, ser hijo de Dios, yo andaba en caminos chuecos y tenebrosos. Pero ahora yo quiero que tú, mi Padre, me guíes por tu espíritu a la tierra de rectitud, en hacer tu perfecta voluntad. Y así Jesús nos enseñó a orar, los que somos hijos de Dios por fe en Cristo. Podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, pero también hágase tu voluntad en mi vida. Quiero tu dirección divina, quiero que me guíes en tu voluntad, oh Dios. Y cuán glorioso es, amigos, cuán glorioso es ser guiados en esta vida terrenal de día en día por la mano paternal de Dios. Cuánta seguridad, cuánta confianza, cuánto confort brinda esta mano paternal en la vida de los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los que carecen esa seguridad la carecen porque todavía no han conocido a Dios como Padre. No tienen seguridad de su relación eterna con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. No han nacido de nuevo por el Espíritu, pero pueden todavía nacer de nuevo por la gracia de Dios. Dios se da a conocer como Padre por medio de su compasión y comprensión, por medio de su provisión y en tercer lugar por medio de su dirección divina, pero en cuarto lugar por medio de su protección. En Mateo capítulo 10, Jesús está preparando a sus discípulos para días de persecución en el futuro, la persecución venidera. Y Él quería que ellos tuvieran un temor correcto hacia Dios, pero no un temor incorrecto de los hombres. Dijo en Mateo 10:28, Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto vale menos de 10 pesos.
Con todo, ni uno de aquellos pajaritos, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Has visto un pajarito? Ayer cayó, uno pegó nuestra ventana y cayó a tierra y corrimos para abajo tratando de ayudar y salvar este pájaro y gracias a Dios revivió y voló otra vez. Pero sin obra del Padre y sin ver lo que está sucediendo en su creación y sin controlar este acontecimiento tan insignificante de caer un pájaro del cielo, dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra, ni un pájaro cae a tierra sin vuestro Padre. Y ahora Cristo dice a sus discípulos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Si Dios es tu Padre, no tienes que temer. Ni la muerte, ni los hombres. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces Cristo dice aquí, aún vuestros cabellos están todos contados. La protección de Dios es hasta nuestros cabellos. Pero mire, más tarde en Lucas capítulo 21, 18, hablando de señales antes del fin del mundo, Cristo dijo a sus discípulos, pero antes de la segunda venida de su Hijo Jesucristo, a sus discípulos para darles conforte, porque vendrán tiempos difíciles antes de la segunda venida. Pero dijo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Cuán maravilloso es vivir bajo el cuidado y la protección divina de Dios. Acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en el horno de fuego, ardiendo con fuego, dice que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Salieron del fuego sin ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Fueron echados en un horno de fuego ardiendo, pero salieron y ni un cabello quemado. Dios es un Padre que sabe proteger a los suyos, a sus propios hijos. Un Dios todopoderoso, protegiendo a sus discípulos que le siguen y le sirven fielmente, aun siendo amenazados con sufrimientos y la misma muerte. Dios se da a conocer como Padre en su protección. Falta tiempo de mostrar cómo Dios se manifiesta además en su instrucción, como un padre instruye a su hijo. Lee el libro de los Proverbios. Esto es nada más un cuadro de cómo Dios enseña a sus hijos a través de la palabra inspirada de Dios, la Biblia. No tenemos tiempo, pero Dios, como un buen padre, instruye a su hijo en su camino. Dice Dios el Padre instruye a sus hijos en su camino a través de la palabra de Dios. Y no tenemos tiempo de ver en la Biblia cómo Dios se da a conocer como Padre en su corrección. Si quiere anotar Deuteronomio 8:5, como un padre terrenal castiga a su hijo, también Dios en su fidelidad y bondad para el bien de sus hijos los castiga. Proverbios 3:11 y 12, como un padre terrenal quiere a su hijo y lo castiga y lo corrige, también Dios el Padre hace lo mismo y usa la misma idea en Hebreos 12, 5 al 11. La palabra clave es la disciplina. Al que Dios ama, Él disciplina. Es la marca de un verdadero hijo de Dios, que cuando sale del camino del Padre, el Padre viene con la misma mano paternal que compadece, que provee, que da dirección, que da protección, pero ahora tiene que usar la misma mano paternal para aplicar la corrección a sus hijos. Pero nos falta tiempo. Tenemos que terminar con esto. Dios puede ser conocido como Padre en todas estas maneras, en su compasión y comprensión,
en su provisión, en su dirección divina, en su protección, en su instrucción y en su corrección. Pero realmente uno no puede conocer a Dios en verdad, en una manera íntima y personal, en esta relación personal como Padre, a menos que haya conocido a Dios en salvación. A menos que haya conocido primero su salvación, la salvación de Dios el Padre. Para poder llamar a Dios Padre mío, mi Padre, uno tiene que ser su hijo, ¿no? Sí, es así. Pero uno dirá, pero no todos somos hijos de Dios. Es una creencia común, pero bíblicamente la respuesta es no todos somos hijos de Dios. Solo por nacer físicamente en este mundo no nos hace automáticamente hijos de Dios. Fíjese, haz un estudio en el Nuevo Testamento, solo escucha esto, no tenemos tiempo de ver todos los textos, pero en la Biblia dice, hay unos que son hijos del malo, hablando de Satanás, Mateo 13:38. Hay otros que son hijos del infierno, Mateo 23:15. Hay otros que son llamados, y esto es por Cristo mismo, unos que son hechos hijos del diablo, Hechos 13:10 y 1 de Juan 3:10, hijos del diablo. Hay otros que son llamados hijos de desobediencia y además hijos de la ira de Dios o bajo la ira de Dios, Efesios 2 y 3. Y hay otros que son llamados hijos de maldición o están bajo la maldición de Dios. Segundo de Pedro 2:14. Estas son palabras fuertes. Entonces, no, bíblicamente no todos somos hijos de Dios. Pero gracias a Dios, Él ha hecho una manera en que aún hijos del diablo y hijos de la maldición bajo su ira de desobediencia, este tipo de hijo puede llegar a ser un hijo de Dios. Gracias a Dios, en verdad. Gracias a Dios. Por un nuevo nacimiento espiritual, uno llega a ser hijo de Dios. Y no antes. Juan 3:1-8 y Juan 1:12-13. Pero cuando una persona reconoce su necesidad de un nuevo nacimiento espiritual, es decir, de salvación, de ser perdonado de sus pecados, librado de las consecuencias eternas de sus pecados y para experimentar un nuevo nacimiento espiritual, cuando yo reconozco mi grande necesidad de perdón y salvación, y cuando reconozco también que hay una sola manera que Dios ha provisto para llegar a ser un hijo de Dios, por arrepentirme de mi pecado y mi falsa religión y por recibir el Hijo de Dios como mi Señor y Salvador personal. Y cuando le recibo, Dios quita todo mi pecado, Él mismo entra en mi vida y nazco por el Espíritu Santo, porque los que reciben a Cristo reciben el sello del Espíritu Santo de Dios, Efesios 1:13-14. Y ahora, siendo hijo de Dios, por la primera vez en toda mi vida, yo clamo, ¿recuerdan Romanos 8:15-16? Yo clamo desde el fondo de mi interior, Abba, Padre, reconociéndole como mi Padre espiritual, en una manera íntima y personal por primera vez. ¿Por qué? Porque de veras he creído en y recibido a su Hijo en el fondo de mi corazón. Su sangre me ha limpiado de mi pecado, librado de la condenación, y su Espíritu Santo vino a morar en mí con el Hijo de Dios. Y yo nazco espiritualmente y yo siento y sé con toda confianza, Dios es mi Dios, mi Padre personalmente. Abba, Padre, un término íntimo, personal de un niño que tiene amor y confianza hacia su Padre celestial. Y terminamos con esto. Naciendo así del Espíritu Santo, siendo sellado con el Espíritu Santo, uno tiene plena seguridad
de una herencia eterna en la gloria de Dios. Ahora no teme ni la muerte ni la vida. No teme ni ángeles ni hombres. No teme ni su pasado, ni su presente, ni su futuro, porque Cristo es suyo. Y ahora no hay ninguna condenación para él, y no hay nada ni nadie que le puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le recomiendo leer el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Entonces tú dices, ¿qué hago? Pues asegúrate que eres hijo de Dios. Tú dices, ¿cómo? Por dejar todo otro amor y confianza. Todo ídolo, toda imagen, toda obra religiosa, toda obra buena en que estás confiando para ser salvo, para ir a la gloria, para estar bien con Dios. Y ahora confía en uno solo, quien cargó con tu pecado una vez para siempre en la cruz y fue resucitado al tercer día, y en este momento está a la puerta de tu vida por medio de este programa y esta palabra de Dios, queriendo entrar en tu casa, es decir, tu corazón, tu vida, y aplicar su sangre a tu corazón y perdonarte y morar en ti con su Espíritu Santo para vida eterna. Y de esta manera conocerás a Dios, Abba, Padre, por toda la eternidad. Tendrás todas estas bendiciones terrenales y tendrás salvación eterna de tu alma. Busca a Dios mientras que puede ser hallado. Gracias a Dios que Él es amor. Él nos ama y nos invita a venir a Él en arrepentimiento y fe y recibir su Hijo y ser sus hijos. Esta es la palabra del Señor. Les invitamos a seguir viendo este programa los viernes después del noticiero de la noche, sábados después del noticiero del mediodía, cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles. Les invitamos de corazón, busca a Dios mientras que puede ser hallado. Antes de terminar este precioso programa, ahora vamos a escuchar una pieza de música.